Estar en Info 3 Noticias en esta noche con el doctor Santiago Levín, que es psiquiatra, psicoanalista y que es el presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Muy buenas noches, Santiago. ¿Qué currículum? Muchas gracias, muchas gracias. Suena, pero no hasta. Bueno, en la antesala de este tercer Congreso de Prevención del Suicidio, que, el municipio de Río Grande lo ha tomado como, como parte de la agenda, ¿no? Política que ellos han tenido, pública, para la ciudad de Río Grande, entendiendo que había un problema aquí, Santiago, con nuestra sociedad. Uno no sabe si es un problema de Tierra del Fuego, si esto es un problema nacional, Santiago, el del suicidio. Es un problema mundial. No es ni de Tierra del Fuego, ni de la Patagonia, ni de la Argentina, es un problema mundial. En el mundo se quita la vida, se suicida entre 800.000 personas y 1 millón de personas cada año. Esto es un montón, es mucho más que las muertes por homicidio, por armas de fuego, accidentes automovilísticos, etc. Es realmente un número muy alto, no podemos atribuirlo a una sola causa, de ninguna manera es algo que pase únicamente en Tierra del Fuego. Bien. Esto pasa en todo el mundo y las variaciones en los índices de suicidio que hay de un país a otro a veces se deben a diferentes formas de medirlo y no tanto a las causas, ¿sí? Entonces no hay que apurarse tanto a decir la culpa es de la Patagonia, la culpa es del frío, la culpa es del viento encierro, claro. o del encierro. Es un tema multideterminado, multifacético y muy complejo de entender. Este congreso, estas jornadas comunitarias que se hacen en Río Grande, tienen una característica que yo creo que es única en el mundo. Yo no conozco ningún otro caso de ninguna ciudad en ningún país del mundo en donde se reúna a toda la comunidad para discutir, intercambiar, aprender en conjunto sobre una temática como el suicidio. Lo más importante de estas jornadas es justamente el adjetivo comunitario. No es un encuentro de 20 expertos que se juntan para decir entre ellos estadísticas y para discutir algunas sutilezas técnicas. Es un encuentro con la comunidad, donde lo importante es la participación de todas las fuerzas vivas, de la gente de educación, de seguridad, de asistencia social, del Estado municipal, los invitados que venimos de afuera de Río Grande, que realmente somos lo menos importante de todo el evento, porque acá se trata de hablar de una temática que usualmente no se habla, usualmente se pone debajo de la sombra, que está cubierta por el tabú, es decir, de esto no se habla, el suicidio, y tampoco se habla de la muerte en general. Hay gente que se quita la vida. La pregunta es, nos juntamos entre todos y todas para preguntarnos, bueno, ¿qué nos pasa con esto? ¿Cómo podemos hacer para mejorar las condiciones para la prevención del suicidio, para poder facilitar la accesibilidad al sistema de salud, a los sistemas de ayuda, a la palabra, al contacto entre las personas? Santiago, ¿cómo se hace luego de este tipo de congresos un balance de que esto colabora, favorece en la prevención? Es una excelente pregunta. Uno de los objetivos básicos de los encuentros de este tipo, lo voy a decir mejor, perdón. Uno de los objetivos básicos de la salud pública, es decir, de las políticas estatales para mejorar las condiciones de salud, es la evaluación de la eficacia de las acciones. Hay acciones que son eficaces, es decir, que rinden resultados, y hay otras que rinden pocos o ningún resultado. Entonces, ¿cómo se hace para medir que este encuentro sirve? Bueno, es uno de los objetivos más ambiciosos que tiene el Estado municipal, dar cuenta a posteriori con indicadores y con mediciones objetivas que esto funcionó. Si es el tercer año en que esto se hace,
podemos decir que evidentemente está funcionando. Y por otro lado, lo que siempre funciona, no solo en el pizarrón, sino en la práctica, es circular la palabra. Es hacer que de algunos temas que usualmente no se habla, se hable. Santiago, mencionas mucho en tus papers lo que significó la pandemia para todos, ¿no? Y cómo sobrevino en situaciones bastante desafortunadas para muchos, como que creó un clima, no ha sido el mejor para la gente y ha disparado una serie de enfermedades psiquiátricas. Sí, yo sé que estamos en tele y en la televisión el tiempo es corto, Sí. pero tenemos que pensar en la pandemia de una manera un poco más amplia y creativa. Esta no fue la primera pandemia de la historia de la humanidad. No fue la nuestra. Hubo muchas. Esta fue la primera pandemia de la era digital. Claro. Y fue la nuestra, como decís vos, la que nos tocó a nosotros. No teníamos experiencia personal, biográfica, y de pronto nos vimos todos y todas en todo el planeta metidos en una especie de película de ficción. No entendíamos qué era esto, qué era un virus, no se conocía ese virus, no existía el remedio contra el virus, en una época científica en donde las vacunas existen, todos los científicos trabajando contra reloj para fabricar la vacuna, que afortunadamente vino, y durante varias semanas vivimos confinados, cuarentenados, encerrados. Eso produjo un montón de consecuencias que vamos a tardar muchos años en terminar de entender. Paradójicamente, para algunas personas con trastornos mentales muy graves, fue un momento de calma. Mirá. Las patologías más graves mejoraron, se tranquilizaron. ¿Qué pasa? Estuvieron bajo el cuidado, no tuvieron que enfrentarse con el mundo exterior, etc. Claro. Pero nosotros vimos, después de la cuarentena, después de la pandemia, un aumento muy, muy grande en los casos de ansiedad y de depresión. Y también en las tasas de tentativas de suicidio y de suicidios consumados, en particular en la franja infanto-juvenil, que además en nuestro país y en todo el mundo tiene la problemática agregada de que hay muy pocos profesionales en medicina y en psicología que están eligiendo dedicarse a esa parte de la población. Entonces, tenemos plazas vacantes de residencias en psiquiatría infanto-juvenil, tenemos pocos especialistas en salud mental infanto-juvenil y cada vez más demanda en una franja que se vio especialmente muy afectada. Los viejos menos, los jóvenes mucho más. Y los niños chiquitos que estaban en la edad en donde tenían que salir, nosotros decimos exogamia, hacia afuera de la familia, a socializarse, a compartir la galletita y la pelota con los compañeros y las compañeras, tuvieron que quedarse dentro de casa. Entonces, todavía no terminamos de entender los profundos efectos de la cuarentena y de la pandemia, que aparte fue no solamente el encierro, fue el temor generalizado de enfrentarse a un peligro desconocido y además el problema de la multiplicación al infinito de mensajes catastróficos por las redes sociales. Entonces, hubo una comunicación en pandemia que empeoró muchísimo la vivencia emocional de la pandemia. Hubo también la experiencia inédita de enfrentarse a lo desconocido y hubo también el encierro y el corte total con la vida cotidiana. Entonces, esta especie de experimento a escala mundial que se generó está siendo en este momento objeto de estudio por especialistas. Dentro de 30 o 40 años te contesto mejor la pregunta. Claro. Santiago, bueno, decís que en ese momento todavía hay un trabajo por hacer, pero hoy en día, ¿cuáles serían esos factores? ¿La economía, el desempleo? En salud mental, en salud en general, primero digamos una cosa para los oyentes, discúlpenme esta nerdada que voy a decir, de nerd, pero es importante. La división entre salud mental y salud física es artificial. Es un artefacto teórico. No existe una cosa separada de la otra. Somos una sola sustancia. Nosotros lo dividimos así porque somos herederos de una filosofía en Occidente que divide alma, mente, cuerpo, etc. Pero
no existe algo que solo afecte a la mente y no al cuerpo, ni viceversa, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que afecta la salud mental? Hay factores que son intrínsecamente genéticos y que son relativamente independientes de lo que pase en el contexto, y hay un montón de factores que dependen de los modos de vida, del contexto económico-social, histórico-social. Esto se llama determinantes sociales de la enfermedad. Obviamente, el desempleo, la falta de vivienda, la marginalidad, la obligación de, para sobrevivir, dedicarse a actividades que uno jamás elegiría, a falta de servicios mínimos como cloacas, agua potable, seguridad social, acceso a la salud, empeoran muchísimo las condiciones de vida y generan un nivel muy alto de padecimiento mental, con ansiedad, depresión, tentativas suicidas y sobre todo falta de sentido. Una vida necesita tener sentido, necesita tener esperanza. Y esa esperanza y ese sentido solo existen en conjunto, en cardumen, en comunidad. No existe el sentido de la vida para mí solo, independientemente de ustedes dos. Claro. Tenemos que más o menos estar de acuerdo en 4 o 5 cosas que nos otorguen un sentido como especie y como civilización. Cuando eso no está, cuando eso se pierde, cuando no existe una institución como el Estado que garantice esas condiciones mínimas que hoy llamamos derechos humanos, aumenta mucho el sufrimiento mental, el sufrimiento emocional, el sufrimiento social. Entonces se ve disminución en la esperanza de vida, aumento de las consultas por ansiedad, por trastornos de pánico, por claustrofobia, por tentativas de suicidio, en las adolescencias ludopatías, autocortes. Las 2 cosas que más buscan en las redes los chicos púberes son cómo bajar de peso rápido y cómo ganar dinero fácil. Eso es una muestra bastante clara de cuáles son los valores en los que nos estamos moviendo. Los responsables somos nosotros, los adultos. ¿Cuándo les enseñamos a los chicos de entre 10 y 15 años que tienen que ser así de flacos y que tienen que ganar dinero en 3 días? Rápido. ¿Qué clase de mundo estamos construyendo? Fíjense que para el 2050 la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión va a ser la principal causa de enfermedad en el mundo. Bueno, por encima de todas. Pero es muy difícil, Santiago, porque vos agarrás cualquier red social y ves un segundo cómo va viviendo otra gente y esa fantasía también que nos despiertan las redes sociales, y alguien que está quizás no transitando un buen momento puede sentir que su vida es un fracaso, ¿no? Aunque sabemos que las redes son también una mentira, lógicamente. Yo quiero decir una cosa tal vez poco marketinera y un poquitito contracultural. Sí. La tecnología más eficaz y más antigua que tenemos los seres humanos es la solidaridad. Hemos podido sobrevivir a pandemias, epidemias, catástrofes, glaciaciones, etcétera, gracias a la cooperación de unos con otros. Es indispensable para la salud mental, para poder entender mejor el suicidio, para poder entender mejor los trastornos mentales y para poder prevenirlos y atenderlos mejor, que pensemos qué clase de mundo estamos construyendo entre todos y en qué clase de mundo nos gustaría vivir. Nos gustaría vivir en un mundo donde todos y todas tengamos acceso a todo, o aceptamos un mundo en el que un puñadito de gente puede comprarse todo lo que quiere y todos los demás lo tienen que mirar desde afuera con la ñata contra el vidrio, como dice el tango. ¿Aceptamos este mundo inequitativo o queremos construir un mundo de iguales, un mundo donde quepan muchos mundos? La equidad social, los ideales, la esperanza y una cierta idea de futuro y de sentido son insumos esenciales de la salud mental. Si no, estamos haciendo una comunicación clase mediera de la salud mental. Claro. Y estamos diciéndole a la gente, bueno, tips para viajar en ascensor si tenés claustrofobia.
Está bien, hay gente que tiene claustrofobia y le cuesta, que se cierra la puerta del ascensor y que merece toda nuestra atención y nuestro cuidado. Pero no todo el mundo pasó la pandemia con ascensor. En nuestro país hay 5 o 6 millones de personas que viven en barrios carenciados. Entonces, ¿qué comunicación de pandemia hicimos con la gente que está en las peores condiciones sociales? Distanciamiento social. ¿Y la gente que vive hacinada? Sí, que viven en una habitación. Lavado de las 4-5. manos. Y los que no tienen agua potable. Entonces, ¿qué mundo queremos? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Y de qué manera, porque bueno, esto que mencionás, que en 25 años podría ser una de las enfermedades más, digamos, la más frecuente, la más frecuente de todas. la depresión? ¿De qué manera podríamos prevenirlo? Bueno, primero preguntarnos por las causas. Una respuesta muy simple, muy sencilla y muy rápida sería si la depresión... Pensemos, tratemos de ser antropólogos extraterrestres. Venimos en un plato volador y miramos este pequeño planeta azul que tiene unos seres vivos raros con 4 extremidades y 2 ojos, y lo miramos desde otra galaxia. Y decimos, esta gente está haciendo todo mal. Está contaminando todo el planeta, se mueren 5 millones de chicos por año en el mundo por falta de alimento. Una de las principales industrias en el mundo es la industria bélica y se matan a tiros y a bombas de un lado y del otro. ¿Esta gente qué le pasa, no? ¿Qué es lo que no entendieron? Entonces, ¿por qué hay este aumento incomprensible de la depresión a nivel mundial? Una respuesta simple sería porque estamos fallando en el diseño de mundo, en el diseño de una civilización donde entremos todos y todas. Entonces, Sí, no quieren que entremos igual todos. en el mejor mundo pensable siempre va a haber trastornos mentales y siempre va a haber alguna persona que decida quitarse la vida. Lo que pasa es que una cosa son las causas individuales, genéticas, difíciles de modificar, y otra cosa son las causas sociales que son modificables claro. mediante acciones políticas, públicas, sostenidas, colectivas y comunitarias para mejorar las condiciones de vida de todos y todas. Bueno, vas a estar mañana inaugurando allí Ahí voy a el estar. Congreso, ¿no? Exacto. ¿Cuál será el título de la charla? Mi charla, que va a ser una de las iniciales, va a ser sobre políticas públicas. Fue lo que la organización me pidió y yo acepté gustosamente, sobre políticas públicas. Quiero volver a insistir en esto. Lo importante de mañana no es mi charla, es el encuentro de miles de personas. Las 2 ediciones anteriores juntaron 5.000, 6.000 personas, que son el 5 o el 6% de la población total de esta ciudad. Sí, fueron re exitosas. Eso significa no solamente que hay un enorme interés, sino que hay una vocación de trabajo entre todos. Y esto responde a la pregunta tuya de hace un ratito, ¿cómo se puede medir esto? Claro. Mi abuela Nélida decía, alegría compartida es doble alegría, dolor compartido es medio dolor. Es necesario compartir los dolores, luego tratar de entender cómo son las causas, luego tratar de entender cómo nos podemos organizar para prevenirlas, y luego trabajar todos en conjunto, no sentarnos a esperar que vengan los políticos solos con las soluciones. Esa es la idea de un encuentro comunitario. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes. Mañana te pueden escuchar todos allí, así que bueno, Muchas gracias por gracias. venir al canal. Muy